es difícil. A mí me parece muy, muy, muy llamativo que en esa primera autopsia, esa serie de indicios larvarios, incluso de barro o otras muestras que podían haber, se desechasen por la pila de las camillas. Creo que ahí obraron mal y no pagaron por ese error que hubiese aclarado muchísimo lo que podría haber pasado. Sí, quizá porque claro, ahí también entraría ya, como por así decirlo, quizá una respuesta a, bueno, las niñas perdieron la vida el mismo día, la perdieron días posteriores, fueron enterradas 2 veces, porque estas larvas sí podrían decir fácilmente el tiempo que llevaban sin vida, por lo que Frontera decía. Además que todos sabemos bien que cuando nos morimos y demás, nuestro cuerpo pues tiende a que aparezcan este tipo de insectos que vienen a lo que van. Y claro, depende del tiempo que el cuerpo esté en esa superficie, los insectos que lleguen serán mayor, o los que se creen serán mayor que si llevan menos tiempo. Claro. Al igual también que otra de las cosas que creo que Frontera no pudo analizar físicamente, aparte de las larvas, fueron las cabezas y también algunas partes del cuerpo que se llegaron a extirpar, como las manos. Claro, Frontera, vamos a ver, Frontera sí acaba analizando absolutamente todo. De hecho, como te comentaba, los cráneos están en tu ciudad, según nos comentó Fernando García, lo cual a mí me sigue pareciendo una aberración ética, pero bueno, eso ya sería otro tema. Sí que llega a analizar todo, porque una vez el Instituto Nacional de Toxicología, que es donde los 6 médicos forenses de Valencia envían una serie de muestras, pues creo que las manos, los órganos genitales, las cabezas y demás, Frontera, como perito de parte, solicita que una vez acaben de hacer esos análisis se los devuelvan. ¿Qué sucede? Cuanto más tiempo pase y cuanta más manipulación haya en los elementos, más complejo va a ser sacar un análisis preciso y cabe más la posibilidad de que se pierda información. Entonces, claro, el análisis que hace Frontera ya es diferente al que hacen los 6 médicos de Valencia. Frontera, cuando abren el cráneo, por muy dantesco que pueda sonar o muy morboso, pero no estoy escenificando No, pero sí, hay que en informar las... y hay que saber Claro, exactamente cómo se hicieron las cosas. claro, cuando abre el cráneo, uno de los médicos forenses de Valencia, de hecho, estoy referenciando lo que aparece en el informe de autopsias, habla de que la masa encefálica está hecha una pasta gris, ya por el tema de la putrefacción, de la descomposición, correcto. Eso Frontera no es capaz de verlo, ya porque el cráneo pues se lo dan sin el cerebro liquificado. Entonces, claro, Frontera a lo mejor podría haber atisbado otra serie de detalles, otra serie de indicios al abrir el cráneo. Pues es algo que jamás vamos a saber. Yo, conforme a lo del cráneo, y también, por ejemplo, al fin y al cabo voy a desembocar en la misma opinión, pero para mi punto de vista, el cráneo era algo fundamental también, porque era donde se podían encontrar las heridas de bala, también se podía dictaminar más o menos, yo creo que en función del cráneo y de las heridas, si fue mortal, si no fue mortal, si tardó más tiempo o menos tiempo en perder la vida. También, yo no soy criminóloga ni tengo estudios, como estamos hablando, pero al fin y al cabo uno llega a esas conclusiones cuando las manos, por ejemplo, es algo también bastante importante, porque en las uñas quizás se podría encontrar ADN, se podría encontrar cualquier sustancia de la correa del sitio donde estuvieron amarradas, si es que estuvieron atadas a algún sitio. Falta, como por así decirlo, siempre falta como lo más importante. Claro, claro. Hay un dato que está referenciado en las autopsias respecto a las ataduras, y es que vienen a decir, y además lo dicen los médicos forenses de Valencia, que la escasa reacción que se aprecia en las muñecas viene a indicar que las ataduras
se produjeron o escasos momentos antes de la muerte o cuando ya los signos vitales eran prácticamente mínimos. Porque no Sorprende, tenían la señal de haber estado tanto tiempo con ellas. claro, sorprende mucho que si tú has tenido en el caso más presumible 12 horas atadas a las tres niñas, o sea, has tenido, perdón, no atadas, has tenido 12 horas a las niñas secuestradas, las ates cuando las vas a matar. Las dejas más o menos libres antes. Que eran tres que también en algún momento, en un ataque de valentía, Sí, quizás también de salir, podrían haber perfectamente sacado fuerza de donde no las tenían. claro, incluso hay un dato, ya es muy preciso y cabe incluso a varias interpretaciones, que hablando de las lesiones sexuales, no hablo de la ruptura del himen, porque ahí parece que queda claro que dos de las niñas no eran vírgenes o no murieron vírgenes y una de ellas sí, pero bueno, indiferentemente de eso, no es el dato. Hablan de que las lesiones que les origina el hecho de la introducción de algún elemento con aristas o con filos o lo que sea, está cicatrizado. Entonces, si hay cicatrización, la cicatrización es imposible. Además, cualquiera que pruebe a cortarse, un corte no cicatriza en cuestión de minutos. Para que haya una cicatrización, lo que se puede entender como cicatrización, tienen que pasar días. Entonces, claro, que haya esa clase de lesiones en su zona genital y te digan que teóricamente murieron como mucho 12 horas o 14 horas después de ser raptadas. Es que también para la cicatrización de una herida, de un corte, lo principal es que la persona se encuentre con vida, ¿no? Una Claro, persona claro, sí, fallecida no puede, obviamente. Una persona fallecida claro, no cicatriza, o sea, si no hay un riego sanguíneo que mande plaquetas a la zona, no es posible, no es posible. claro, lo que me vengo a referir con esto es que al fin y al cabo, incluso decir que las chicas estuvieron 12 o 14 horas hasta que ya, desgraciadamente, pasó lo que tuvo que pasar, es que sería también muy arriesgado por lo que estamos hablando. Si Claro, las chicas estaban sufriendo lesiones que supuestamente, según Ricard, o por lo que se sabe, por las lesiones que tenían, en 12 horas no pararon, era imposible que también con todos los desgarros, con los cortes, con toda la sangre que estaban también perdiendo, su cuerpo pudiese quizá poder cicatrizar o intentar quizá superficialmente cicatrizar una herida también de ese tipo. claro, no, y no olvidemos que, por ejemplo, Desiree aparece, creo que es con 3 o 4 puñaladas, Sí. la parte de la espalda. El doctor Verdú hablaba de que, bueno, el arrancamiento del pezón, yo soy un hombre y nuestras glándulas mamarias o nuestros pezones no son tan sensibles como los de una chica, pero aún así te tocas y te haces daño, que no decir de una mujer, que normalmente es una zona mucho más sensible. Dice que, bueno, el arrancamiento, o sea, un arrancamiento, que es algo de una... Claro, es algo de una violencia extrema. Que bueno, que en un primer momento se puedan retraer las arterias o los vasos capilares para que no sangren, vale, en un primer momento. Pero si desde que te amputan el pezón hasta que te asesinan ha pasado, en el mejor de los casos, media hora, pues eso va a sangrar. Si estamos hablando de que te han pegado 4 puñaladas o 3 puñaladas por la espalda, que no estamos con un corte superficial con un cúter, no. La introducción de un objeto punzante en la espalda que te ha podido perforar el pulmón o te ha podido tocar una arteria, y todo eso sucede, pero no deja sangre. Es raro. No me lo creo. O sea, pero si es que te pegas, o sea, te muerdes un padrastro en una uña y sangras como un cochino. Por Entonces, eso, al fin y al cabo, volvemos de nuevo a lo mismo, también con todas las lesiones demás que sacó Frontela. ¿Cómo es, por ejemplo, que
es que es bastante lógico. ¿Cómo es, por ejemplo, que el pendiente de Miriam se encuentra allí, que es como una aguja en un pajar, y no se encuentre sangre, no se encuentre el cuchillo con el que quizás apuñalaron a Desiree, creo que es, más dicho, ¿verdad? No se encuentre el arma, no se encuentre los palos quizás también que utilizaron para alguna de los golpes que le dieron, pero sí aparece el pendiente, como también aparece alguna ropa. Pero esas armas que sí podrían tener el ADN, que sí podrían estar con sangre de la chica y el ADN de las personas que hicieron aquello, eso no se encuentra. Y eso sí podría ser quizás una pista principal que dijese, pues Antonio o es Miguel, o si con este arma fueron heridas. No se encuentra en ningún momento ningún tipo de arma. Las supuestas armas sí que aparecen, creo que son 2 piedras enrolladas en una camiseta que teóricamente pertenece a Miguel Ricard y que según uno de los relatos, porque claro, como relatos hay muchos y la fiscalía va cogiendo elementos del que le interesa más para configurar al final una versión de Miguel Ricard, supuestamente se usan como a modo de onda para darle ciertos golpes, creo que también es a Desiree. Pero claro, sería la única. Y claro, a mí me sorprende lo que antes hablaba, que no estamos... ya sabemos todos que Miguel Ricard y Antonio Anglés no eran precisamente unos criminales de alto standing, pero no los veo tan estúpidos como para golpear o usar algo como arma y lo dejo dentro de la fosa donde he asesinado a las niñas. Oye, al igual que tampoco, me lo llevo. Claro, al igual que tampoco cuadraría eso, que se dejen allí el papel, que se dejen allí también la multa o el recuerdo de una multa, y que se dejen, al fin y al cabo, tantas cosas por allí, y que, por ejemplo, cuando se descubre y se sabe de que también sufrieron algunos cortes, algunas puñaladas, ese arma no esté en ningún sitio. Y yo creo que Ricard tampoco llegó a mencionar en ningún momento ni el paradero ni nada sobre... De lo único que se habla como arma en sí, que él sí habla es de la pistola, que tampoco se llegó a encontrar, ¿o sí? No, el arma no se llegó nunca a encontrar, no se encontró la pistola. La pistola o las pistolas, porque no está claro de cuántas armas... Sí, porque un casquillo creo que era distinto a otro de los que sí pudieron encontrar, ¿no? Eso parece. Pero bueno, ahí es un misterio más en cuanto al tema de las balas. Y como tú bien dices, las armas en cuestión nunca aparecieron. Entonces tampoco se pudieron cotejar o hacer el seguimiento exacto de a qué arma pertenecía ese tema. Se habla o se presupone que es un arma que un yonki le roba a un policía o ex policía local y que se la acaba vendiendo a Mauricio Anglés, y Mauricio Anglés se la cambia a su hermano Antonio por otra porque es más manejable, etcétera, etcétera. Sí, pero suena muy como fulanito de menganito del primo de setanito. Claro, no. Aquí hay un problema, o hay una... que era un poco como lo que hablábamos antes de los testigos. Podemos creernos la versión de los yonkis o de los anglés o lo que quieras, pero ¿por qué tenemos que creérnoslas? Es decir, estamos hablando de una serie de criminales, porque eran criminales, que posiblemente dirían lo que, no la verdad, sino lo que mejor les cuadraba para sus propios intereses. Entonces, oye, que yo, mira, soy un pobre desgraciado, me puedes dar 5.000 pesetillas y te digo que le he dado la bala y así me pincho 4 dosis de jaco. Pues vete tú a saber. Vete tú a saber. O sea, tan creíble no es una cosa como otra. Al fin y al cabo, de Anglés y de Ricard se sabe, o vamos a poner entre comillas también, porque esto también es algo que no sabemos a ciencia cierta, pero que los robos que ellos cometían, ni Anglés era el que entraba como capitán del grupo, ni que era el más valiente. Además, bueno, eso sí lo dicen los hermanos, que él era un cagao. Claro, es que
A ver, yo realmente creo que de Antonio Anglés no se sabe nada. O sea, Antonio Anglés es un personaje construido en base a los relatos de otras personas. Y a hechos que no sabemos. De otras personas. ¿Que Antonio Anglés fuese un cagao y por eso no entraba? Puede que sí y puede que no. A lo mejor lo que quería Antonio Anglés era precisamente no tener antecedentes, que a él no le pudiesen relacionar. Oye, ir vosotros, a lo mejor no era un cagao, a lo mejor era el más listo de la película. Fíjate. Podría ser. Luego, a mí me hace mucha gracia. Se ha vendido durante muchos años que Antonio Anglés era el diablo encarnado y, sin embargo, su hermana, o sea, perdón, sin embargo, su madre hace nada en punto de mira o en el punto de mira de 4 le dice que Antonio Anglés era bueno, que no era malo, que solo tenía un punto como tenemos todos. O sea, es decir, habéis estado vendiendo que posiblemente era la reencarnación de Jack el Destripador y ahora resulta que no era malo. Sí, porque además los testimonios, esos testimonios de los que tú estás hablando, están no en entrevistas recientes, están en entrevistas de las primeras que se le hacían y sin ningún tipo de problema, tanto la madre como los hermanos lo pintan como que él nos pegaba, él nos amenazaba. Entonces, si desde ese punto de vista, si la imagen de Antonio Anglés te la pintan así, es totalmente ilógico no pensar que él es un criminal que hizo todo lo que hizo, pero al fin y al cabo, de Antonio, por ejemplo, es del único que no hay pruebas en todo esto. Claro, ninguna. La única referencia que puede haber de Antonio Anglés es en el chalet de Villaguacil, que se encuentra sangre. Bueno, aparte de las dos fotografías, que hay que ser un poco tonto, con todos mis respetos, un poco tonto, de voy y me dejo una fotografía de cómo estaba antes y cómo estoy ahora, es curioso, pero sí que hay unas muestras de sangre que analizadas queda bastante claro que son de algún varón hijo de Neusa Martins que no pertenece a ninguno de los hermanos conocidos de Antonio Anglés. ¿Implica esto que era de Antonio Anglés? Pues no, pero vamos, podría ser. Si ya quieres irte a lo más conspiranoico, y esto lo estoy dando como hipótesis o como la cosa más estrambótica, ponte la teoría de que Antonio Anglés lo matan en la huida a la Guardia Civil, por ejemplo, y entonces tengo el cuerpo de Antonio Anglés y como tengo su cuerpo, tengo su sangre y dejo una muestra de sangre para crear un relato de la huida de Antonio Anglés. Es que también prácticamente, ya si nos ponemos a mencionar, hablando un poco de Antonio Anglés, también la fuga, la famosa fuga de la ventana, también te lo pintan como el peor del mundo, pero también te lo pintan como un superhéroe que es capaz de salir por su ventana, cruzar toda Valencia o parte de Valencia de azotea en azotea, llega a Portugal, roba un pasaporte, se monta en un barco como polizón y, bueno, del barco lo típico, sabemos que se escapó, que lo cogieron, lo metieron en el camarote, se vuelve a escapar, pierden una barca y ya no se sabe nada más de Antonio Anglés. Sí, la huida de Antonio Anglés es la historia más increíble del mundo mundial. O sea, yo en nadie esto es muy sencillo, y volvemos a lo mismo, no vamos a presuponer que Antonio Anglés sea el mayor criminal inteligente de la historia, pero tampoco pongamos que es el tío más tonto del mundo. O sea, es decir, Antonio Anglés, para que nuestros televidentes se hagan una idea, presumiblemente cuando la Guardia Civil va por él, está en Villamarchante, está en Alborache, que digamos que está aquí, ¿vale? Y esto es Valencia capital. Y esto sería Cuenca, Madrid y Portugal. Y en vez de coger, y si va a huir, porque su plan es huir de España para que no le cojan, en vez de huir hacia acá, o sea, dirección Cuenca, Madrid, Portugal, va y se vuelve a ir hacia Valencia. O sea, se va a la capital, a Valencia. A teñirse el pelo, que es decir, extrapolando lo de Miguel Ricard, yo creo que la ciudad perfecta si te quieres perder es Madrid. Miguel Ricard ha estado aquí en Madrid, según nuestras investigaciones, casi un año lleva aquí y nadie ha sabido que Miguel Ricard estaba aquí. Entonces, si te quieres teñir el pelo, teñítelo en Madrid,
que no te va a conocer absolutamente nadie. Pero no, tú te vas hacia Valencia, otra vez. O sea, en vez de alejarte del problema, te metes en la boca del lobo. Pero es que además, la pensión donde supuestamente quiere pernoctar, la peluquería donde presumiblemente se tiñe el pelo, están pero muy, muy, muy cerca del cuartel de Patrais de la 311 Comandancia, que es quien organiza el operativo de captura a Antonio Anglés. Entonces, como se te faltó tocarles la puerta. Hola, que estoy aquí. Claro, es que no cuadra. O vas de sobrado, vas muy seguro de que después de teñirte el pelo no te van a conocer, o que en el trayecto no te van a ver, cosa que también es improbable, porque ya, como vemos también en la película que tú enseñaste en el canal, se ve como en uno de los relatos él está en un bar donde ya empiezan a salir, que se están buscando, tal que cual. Entonces ya lo tenemos que pintar como si es el criminal, lo tendríamos que pintar como el criminal más tonto del mundo, que aparte de ir dejando pruebas en el lugar del crimen, se toma la libertad también de estar andando a sus anchas cuando ya se sabía que los cuerpos se habían encontrado, porque fue por la mañana del 27, y todo ese tiempo él tiene la libertad de ir a un sitio a tomar algo, va a la peluquería donde supuestamente también habla con las empleadas para que se le hace notar, y claro, tiene toda esa libertad del mundo para hacer eso y nadie... A mí ahí hay dos cosas que me hacen pensar. Una es que él tenga que ver o no tenga que ver con el crimen de Alcácer. Cuando aparecen las niñas, él está tranquilo y piensa que no le asocian a ese crimen. Entonces, él sigue haciendo su vida normal. Y luego, a mí hay una cosa que a mí, o sea, es que me parece, es decir, o sea, si es que es así, es un poco lo que te decía antes de tener la certeza de que los testigos dicen la verdad o solo quieren aparecer. Porque, vamos a ver, soy Antonio Anglés, que ya sé que me están buscando. Bueno, aunque no fuese Antonio Anglés, tú imagínate, soy Manu Jiménez y yo voy a la peluquería y digo, hola, soy Manu Jiménez, para que todo el mundo sepa que Manu Jiménez ha ido a teñirse el pelo. Me cojo un taxi, lléveme usted a este sitio, y mientras el taxista está, oiga, por cierto, ¿sabe usted que yo soy Manu Jiménez? Para que el taxista sepa que ha cogido a Manu Jiménez. Pues me voy a tal sitio y secuestro a un conductor y le digo, oiga, tengo cuidado que soy Manu Jiménez. Y es como, pero vamos a ver, ¿pero eres tonto o entrenas? Entonces, tú te ves a Antonio Anglés, llego a la peluquería, hola, me está buscando medio Valencia, que encima estoy en una peluquería al lado del cuartel de la 311 Comandancia, y digo, hola, soy Antonio Anglés. Voy en un taxi, hola, soy Antonio Anglés. No, y que además también, por ejemplo, hablando del testimonio de los testigos, a mí algo que me llamó la atención fue de que el supuesto peluquero que atendió a Anglés llamó a la Guardia Civil cuando ya Anglés se fue, cuando lo podría haber hecho en el momento, si sabía que era Antonio Anglés, como después le comentó a la policía, y en el momento lo hubieran raptado o se lo hubiera detenido, o quizá no se hubiese fugado como sigue hoy día, que no se sabe dónde está. Claro, ahí hay un símil con las niñas. A las niñas las veían en todos los sitios. Las niñas estaban en Pamplona, las niñas estaban en Granada, las niñas estaban en Marruecos, y posiblemente las niñas, por desgracia, estaban muertas. Nadie las había visto. Entonces, claro, ¿por qué damos credibilidad a yo es que llevé a Antonio Anglés en un taxi, yo no sé qué? ¿Por qué? ¿Porque lo dice este testigo? Pero sí, es un poco lo que hablábamos antes de la referencia del Jack, del avión este con el ADN y el ADN de las niñas de Alcácer. Si ya han pasado estas cosas, entonces si ya hemos visto que hay gente que ve a gente que sabemos que ha sido imposible que esté, entonces, ¿por qué damos absolutamente credibilidad a todos? O sea, porque nos cuadra, claro, para Oida. Viene aquí, se tiñe el pelo, vale, lo cuadramos. Va por aquí y hace esto, lo cuadramos. Llega hasta Villamarchante y hace tanto, lo cuadramos. Va a Villaguacil y hace esto, lo cuadramos. Está en Alcalá de Henares y lo cuadramos. Lo ven en Madrid y lo cuadramos. O sea,
hacemos el rastro perfecto. Es que al final parece que estaba en todos lados de forma simultánea, porque además cuando ocurre esto de que él se va de la supuesta fuga de su casa, también salió mucha gente diciendo que esa misma noche se la había visto durmiendo cerca de un campo, que la familia, que él les dijo a la familia que no dijesen que él estaba allí, que la policía lo estaba buscando, y en ese momento llegó la policía y él se fue por el campo corriendo. Tiene que tener un aguante, o sea, estamos hablando de una persona que ya venía de una fuga, de escapar supuestamente por azoteas, hasta llegar a un punto en que esa persona tiene que estar cansada, tiene que necesitar alimento, tiene que... Lo de la azotea queda demostrado que es una falacia. O sea, durante años se ha vendido, que además es una de las mentiras de la familia Inglés, de que Antonio estaba en la casa y tal, pero ya por fin una persona como el capitán Hidalgo ha dejado claro, además en varios sitios, en el programa de equipo de investigación de La Sexta o en el documental de Netflix del caso Alcácer, que Antonio Inglés no estaba en la casa. Entonces, vamos a ver si ya de una vez dejamos de creer la mentira de unos mentirosos. O sea, es que a mí lo que me molesta es que le damos credibilidad a unos mentirosos, a unos delincuentes. Pero, por favor, o sea, si en la narrativa participa gente sin credibilidad, ¿qué queremos hacer del relato? No. Oiga, pero si vamos a ver, si usted ha dicho en las dos primeras declaraciones, hablo de Kelly Anglés, en las dos primeras declaraciones que lleva sin ver a su hermano casi un mes, ¿cómo coño ahora me viene y me dice, no, es que estaba en la casa y saltó por la ventana? Pero claro, cuando ya todo el mundo dice, pero vamos a ver, un cuarto piso hasta aquí, si salta se mata. No, es que no saltó, se descolgó y yo la ayudé, lo cual implicaría una cosa: usted ha estado obstruyendo a la justicia, que es un delito. Entonces, y colaborando con un fugitivo. Entonces, si eso es así y usted lo está reconociendo, ¿cómo a esta persona no se la han causado? No, pero que aparte, un dato importante es que si ella lo ayudó a escapar con la sábana, porque se menciona de que tuvo que ser con una sábana, la Guardia Civil que está allí no ve las sábanas anudadas, no ve nada raro como para tener Supuestamente, como atrancaron la puerta hasta que les abren, les da tiempo teóricamente, claro, a recoger las sábanas, quitar los nudos y luego volver a abrir. Pero bueno, que estamos... Es decir, cuando la Guardia Civil se planta en Camino Real 4 de Catarroja, nadie sabe que van por el tema de las niñas de Alcácer. Entonces, estamos hablando de una familia que se dedicaba a traficar con droga, a delitos contra las armas. Sí, y robos. Yo, ese argumento de atrancaron la puerta para que Antonio Inglés escapase, no lo creo. Yo creo que atrancaron la puerta porque estaban intentando deshacerse de alguna serie de pruebas que les pudiese incriminar en otra serie de crímenes. Ya está. Pero no por la fuga. Claro. A ver, también sabemos de que no era el único, o sea, que Antonio Inglés no era el único de los Inglés que delinquía, ya sea en menor o en menor grado, que todos los demás, también quitando a la hermana, creo, todos los demás varones sí colaboraban con Antonio en este tipo de atracos y demás. Claro, yo creo que solo una de las hermanas, Davinia y Carlos, el más pequeño, creo que tal, pero el resto, incluso Enrique, que es una persona con problemas mentales, estaba fichado.